pasa cuando un hijo o una hija se rebelan abiertamente? ¿Se hace el de la vista gorda e ignora la rebelión? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continúa con esta serie biográfica del rey Salomón, en la cual seremos recordados de lo rápido que Dios trata con sus hijos, aquellos que exhiben un libertinaje descarado. Y ahora, abramos nuestras Biblias, nuestros oídos y nuestros corazones para la continuación de este mensaje. ¿Cómo trata Dios con la rebelión? Leamos juntos el versículo 14. En el capítulo 11 de Primero de Reyes. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Así que este hombre era un príncipe destinado a ser rey de Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. ¿Qué significa todo esto? Significa que mucho tiempo atrás, cuando David tomó el trono de Israel, Joab, bajo órdenes de David, fue a Edom y acabó con el lugar. Ellos mataron a todos los hombres, excepto a unos cuantos que se escaparon, y uno de ellos era este hombre, Hadad, de la familia real de Edom. Él era un futuro rey, así que huyó a Egipto de niño, junto con unos pocos siervos que habían escapado junto con él. Y ellos fueron todos los que escaparon con vida. Hadad recuerda las cicatrices de esos primeros años y la increíble matanza que vino con el reinado de David. Él nunca lo olvidó, así que se fue a Egipto, creció allí. De hecho, como dice el versículo 19, halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa. Él se casó con la cuñada del Faraón de Egipto. Él llegó a ser un gran hombre en Egipto. El próximo versículo nos dice que ellos tuvieron hijos, y sus hijos jugaban juntos en el palacio del Faraón. Él era muy cercano al líder de Egipto, pero nunca olvidó a David, nunca. Salomón tal vez nunca supo nada de Hadad. Él era un edomita, un antiguo príncipe, pero nunca llegó a ser rey. Él era un hombre olvidado, pero no olvidado por Dios. Porque cuando el Señor vio la rebelión en la vida de Salomón, Él comenzó a llamar a estos adversarios como uno llamaría a una jauría de perros rabiosos, para que se encargaran de aquellos que están tratando de invadir la propiedad y decirles, Hadad, muérdelo. Y Hadad de repente escuchó que David había muerto. Versículo 21 dice, y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Ellos tienen una conversación en cuanto a si Hadad debe ir o no, y Hadad ganó. Con todo, dice él, te ruego que me dejes ir. Y el faraón lo dejó ir. Y lo que hizo él allí nos es revelado más adelante. Por ahora recuerde a Hadad. La forma en que el escritor registra la historia es intrigante. Él nos deja allí esperando. ¿Qué es lo que va a hacer Hadad? Muy bien, espera unos minutos y lo vas a ver. Aquí hay otro adversario que aparece en el versículo 23. Otro adversario que el Señor levantó en contra de Salomón. Dice la Escritura, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Nunca escucharemos otra vez en las Escrituras acerca de este hombre. Él era un desconocido. El texto dice que él había huido de su amo. En versículo 24 leemos, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. En el idioma hebreo, esta palabra por compañía dice asesinos. Así que él era el líder de una turba que era un grupo de asesinos. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí. Así que tenemos a Rezón, quien vive en Damasco, y Salomón no sabe nada de Rezón. Salomón era muy diplomático, todo estaba bien, él estaba en las nubes. Por esos primeros 20 años de su reinado, él estaba relajado, él estaba edificando todos los edificios, y todo iba a la perfección. Y luego, él se vuelve en contra de Dios, sin saber nada en cuanto a un hombre llamado Hadad o en cuanto a otro hombre llamado Rezón. Pero ellos nunca habían olvidado a David y a sus hombres.
El versículo 25 nos dice que ellos causaron estragos en la vida de Salomón, escuche, y fue adversario, es decir, rezón, de Israel todos los días de Salomón. En el contexto entendemos que significa el resto de sus días. Y fue otro mal con el de Hadad. Así que Hadad está haciendo el mal contra Israel, y había un adversario llamado Rezón también, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria, dice la Escritura. Mi entendimiento de esto es que de aquí en adelante estos hombres comienzan a causar problemas y hacerle la vida miserable al rey, un rey que nunca había conocido nada de eso hasta este momento. Aquí hay una enseñanza muy práctica. Cuando nosotros desafiamos al Dios viviente, cuando andamos en contra de su autoridad sobre nuestras vidas, Él tiene una manera de llamar a esos perros callejeros en contra nuestra, de lugares que ni siquiera imaginamos o estamos conscientes que existan. Nosotros simplemente no sabemos que ellos están allí, pero Él los llama. A veces toman la forma de un recuerdo, y ese recuerdo nos atormenta y nos persigue. Se queda en nuestra mente y es una plaga mortal. Y están allí encima de usted. Y usted pierde la paz. No puede dormir. No puede deshacerse de esos pensamientos o de esos sentimientos. Es un problema que no se va y le molesta y le hostiga y lo acosa emocionalmente. Usted no puede deshacerse de él. Usted insiste en su rebeldía. Usted está firme en su postura. Así que Dios llama a esos perros rabiosos de lugares que usted ni siquiera sabe y le dicen, muérdelo, atácalo. Él tiene una forma de hacer eso, ¿no es verdad? Usted que me escucha y que lucha con hijos que se han descarriado de la verdad o que simplemente son desobedientes, permítame animarle con este pensamiento. No crea que esos muchachos están felices como parecen cuando se salen con la suya. Sus hijos que han escogido desafiar al Dios viviente y que no conocen el camino de Dios y han escogido no andar con Él y están andando en su propio camino, puede que ellos aparenten que todo es color de rosa, que todo va bien, pero usted descanse en su esperanza que tiene en el Señor, porque Dios tiene su forma de tratar con esa rebeldía. Él no les va a dar descanso a sus hijos que se descarrían de su voluntad. Él no les dará paz. Ellos tienen sus propios enemigos como Rezón y como Hadad, y es solo cuestión de tiempo antes de que ellos se den por vencidos, antes, como el hijo pródigo que se fue del hogar, vuelvan a sus 5 sentidos y decidan regresar de nuevo al hogar. Veamos rápidamente a otra persona que usted quizá podrá recordar, y él produjo una rebelión interna. Los otros 2 hombres que hemos visto vivían fuera del país. Uno estaba en Egipto y el otro en Damasco, y ellos hacían sus escaramuzas desde afuera. Pero ahora veamos a un hombre a quien Salomón ponía toda su confianza. El nombre de él es Jeroboam. Dice la Escritura, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Por qué? Este era un hombre de confianza. Vea el versículo 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y Jeroboam ascendió rápidamente. El escritor Alexander White, en su biografía de los personajes del Antiguo Testamento, da este pequeño resumen de la vida de Jeroboam. Fue en medio de toda la terrible opresión y sufrimiento de su vida que Jeroboam surgió rápido y alto al servicio de Salomón. Sus habilidades sobresalientes en los asuntos públicos, su manejo acertado del personal, lo industrioso que era, su gran lealtad, según se pensaba, todo se combinó para promover al hijo de Nabat bajo la mirada real de Salomón, hasta que el joven Jeroboam recibió toda confianza y las promociones más altas. Luego, para completarlo todo, con el paso del tiempo, él llegó a ser el confidente personal del rey. Ese era Jeroboam. Él estaba bien encaminado. Se había ganado el corazón del rey. Y justo en medio de los ascensos que él recibió, él se volvió al rey, se rebeló en contra de Salomón. Ve el versículo 26, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Y luego se describe cuál fue la rebelión de Jeroboam. Por cierto,
La palabra rebelión significa literalmente levantar la mano en contra. Yo lo tomaría como que él físicamente peleó con Salomón a la vez que le trajo mucha miseria. Tal vez usted conozca la historia, no vamos a entrar en detalles ahora, pero un profeta vino a Jeroboam y le dijo: tú vas a recibir 10 de las tribus. Y él se llenó de codicia antes de tiempo, e hizo planes para obtener las tribus de inmediato. Salomón escuchó de esto, le molestó su deslealtad, y comenzaron los problemas. De manera que aquí tenemos a Salomón, quien apenas meses atrás solo conocía la relajación, la extravagancia y el placer al punto del aburrimiento, y ahora está enfrentando a enemigos como Hadad, Rezón, Jeroboam. El camino de los transgresores es duro, dice la Escritura. No se puede desafiar al Dios viviente sin cosechar miseria. David escribe en el Salmo 32, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? El Señor es mejor que los investigadores de la policía. Él siempre halla al fugitivo que anda huyendo de Él, siempre. Él sabe dónde estamos todo el tiempo. Su ojo está sobre nosotros, ya sea que estemos despiertos, durmiendo, de día o de noche, en cada momento. Él puede ver el puño en nuestro corazón cuando decimos de alguien: me voy a vengar de él. Dios escucha eso. ¿Vive usted en esta situación difícil? ¿Está usted pasando en su hogar este tipo de situaciones? Créame, Dios entiende. ¿Está experimentando rebelión entre aquellos que están bajo usted en el trabajo o en el ministerio? O bien con las personas que viven ahí en su casa. Dios nunca ha sido intimidado por una persona rebelde. Él siempre está al tanto de todo. Es solo que a veces Él obra despacio. ¿Usted ha escuchado aquel refrán que dice que los molinos de Dios muelen muy despacio? Pero muelen muy fino. Este es uno de esos pensamientos heréticos que a veces tenemos, pero que nunca expresamos. A veces decimos: ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿No desea usted a veces que Él se monte en su caballo y se vaya rápido de ahí? Ese es uno de esos pensamientos heréticos que a veces quisiéramos, pero que nunca expresamos. Todos pensamos estas cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Un pensamiento más. Ve el versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Esto es algo frustrante para Salomón, es decir, él era rey que debía poder matar a quien quisiera en su reino. Él tiene un ejército a su disposición, él tiene una vigilancia constante sobre la nación, especialmente allí en Sión. Pero hay un hombre que se escapa de sus garras, está tan frustrado y no puede enviar a un asesino para que termine con Jeroboam. Sus manos están atadas. ¿Sabe qué? Así mismo es cuando usted y yo estamos en rebelión. Las cosas no funcionan como nosotros las planeamos. Las cosas simplemente no le funcionan como usted quiere. Quisiera darle una aplicación muy práctica antes de terminar este mensaje. Quiero compartir con usted 3 pensamientos que creo que son dignos de recordar. El primero de ellos es que la rebelión comienza con actitudes carnales. La rebelión comienza con actitudes carnales. Mucho antes de que haya acciones carnales, hay actitudes carnales. Esto puede ocurrir con los adultos tal como ocurre con los niños. Deseo sugerirle una frase que no es infalible ni tampoco es inspirada, pero creo que le puede ayudar a identificar en usted mismo la rebelión. La primera es la siguiente: yo quiero hacer las cosas a mi manera. Esta es una actitud de egoísmo. Quiero hacer las cosas a mi manera, no a tu manera, no a la manera de Dios, las quiero a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? Eso es egoísmo. El segundo paso a la rebelión es el siguiente: yo no me doy por vencido hasta obtener lo que quiero. Eso puede ser terquedad. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, quiero que sea cuando yo quiera y no me voy a dar por vencido hasta obtenerlo. De verdad que eso es ser testarudo, eso es terquedad. Tercero, no me interesa quien resulte dañado. Esto es indiferencia. Yo quiero las cosas a mi manera, no me daré por vencido hasta obtenerlo y no me interesa quién salga lastimado aquí. Esposo, esposa, amigos, hijas, no me interesa. Yo voy a obtener lo que yo quiero. Eso es indiferencia. Cuarto,
Me niego a recibir consejos. Aquí vemos resistencia. Yo sé que él tiene algo que decirme, pero no quiero escucharlo. Yo sé lo que me va a decir, pero yo no quiero escuchar el consejo de Dios para mí. Yo sé lo que dice la Biblia, pero no quiero recibir consejos. Eso es resistencia. Quinto y último, no me interesan las consecuencias. Esto es desprecio. Yo quiero las cosas a mi manera. No me daré por vencido hasta que lo obtenga. No me interesa quién resulte lastimado. No voy a recibir consejos de nadie. No me interesan las consecuencias. Estas son palabras de una persona rebelde. Y pueden venir de nuestros labios, tal como pueden venir de una persona sin Cristo. Estas palabras representan el egoísmo, la terquedad, la indiferencia, la resistencia y el desprecio, que todas ellas involucran la rebeldía. Dijimos que la rebelión comienza con actitudes carnales. Bueno, la segunda cosa que he aprendido de la vida de Salomón es que la rebelión conduce a la miseria personal. ¿Recuerda usted a Adad, Rezón y Jeroboam? Ellos hicieron la vida de Salomón una vida miserable. La persona rebelde desea libertad, pero se encuentra a sí mismo atrapada. Esa persona desea su propia voluntad, pero se halla a sí misma limitada por los parámetros que le trae la miseria. Vea Proverbios 13, versículo 15, y verá una buena ilustración de ese tipo de miseria. Yo lo cité antes, pero quiero que usted vea dónde se encuentra en la Escritura. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Observe bien el versículo. La palabra transgresores viene de un verbo que significa actuar traicioneramente o rebeldemente. El camino de los que actúan en rebeldía es duro. La palabra duro es interesante. Significa ser perpetuo, fijo, constante, perdurable, escabroso. El origen de la palabra finalmente conduce a escabroso o áspero. El camino de la persona de pensamientos y acciones rebeldes es perpetuamente escabroso, duro, miserable. Así que eso nos dice que la rebelión trae miseria personal. Estando allí en Proverbios, vea el capítulo 5, versículos 21 al 23. Vamos a concluir nuestros pensamientos con este pasaje, porque la rebelión resulta en una esclavitud inescapable que completa nuestro tercer punto. No es libertad, sino esclavitud. Las personas más rebeldes son las más esclavizadas, no son libres. La rebelión resulta de una esclavitud inescapable. Escuche lo que dice el capítulo 5, versículo 21 de Proverbios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. El hebreo dice así, estamos desnudos ante los ojos de aquel con quien debemos tratar. ¿No es cierto esto? Estamos desnudos ante él. Continuamos leyendo el versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¡Qué interesante! Los pecados de uno se enredan alrededor de la víctima y resulta que él, como dice aquí, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. No puedo evitar pensar en Sansón. Sansón literalmente estuvo amarrado con las cuerdas de su propio pecado, la lujuria que no había derrotado. Mi mayor preocupación es la rebelión aceptable, más que la rebelión abierta, porque eso es lo que ocurre con la familia de Dios. Sabemos cómo ser rebeldes, pero también sabemos cómo cubrirlo, ¿no es cierto? Con seguridad usted lo sabe. Déjenme darles un ejemplo de algo que leí no hace mucho tiempo. Leonard Held era un ejemplo de un hombre respetable. Él era un hombre de edad media y se desempeñaba como técnico de laboratorio. Él era un hombre que trabajaba duro. Él había trabajado para la misma compañía, una fábrica de papel, por 19 años. Él era un padre afectuoso, miembro de la brigada local de bomberos y asistía a la iglesia regularmente. Él era admirado como un modelo de su comunidad, hasta que esa imagen explotó. Explotó en una hora bien planeada de derramamiento de sangre, una mañana fría de octubre. El señor Held decidió montar una revuelta de un solo hombre en contra del mundo. Él era un francotirador sobresaliente y escondió 2 pistolas en los bolsillos de su abrigo, una pistola automática de 45 y otro calibre 38, antes de montarse en su vehículo e irse al trabajo. Él se estacionó cuidadosamente, tomó una pistola en cada mano y entró a la fábrica caminando lenta y firmemente.
Él comenzó a disparar en forma tan intensamente calculada que parecía una escena tomada de una película. Él disparó a cada uno de sus compañeros de trabajo 2 o 3 balas, disparando en total más de 30 balas, matando deliberadamente a algunos de ellos a quienes había conocido por 15 años. Cuando se organizó una partida de policías para capturarlo, lo encontraron de pie frente a su casa, gruñendo desafiadamente: «¡Vengan a buscarme! No me voy a llevar a ninguno más de ustedes». Todo el vecindario quedó completamente desconcertado. Los policías y amigos estaban confundidos. Finalmente descubrieron una serie de hechos que daban lógica a su breve reino del terror. Profundo en el corazón y en el alma del señor Leonard Hill rugía el gigante de la rebeldía y el resentimiento. El hombre que parecía un monje en lo exterior fue visto como un odioso asesino en lo interior. Una investigación subsiguiente condujo a los oficiales a varios descubrimientos que proporcionaron esta evidencia. Varias de las víctimas habían sido promovidas antes que él, mientras que él había permanecido en el mismo cargo por tantos años en esa fábrica. Varias personas que conducían con él camino al trabajo habían dejado de hacerlo debido a su forma de manejar. Un vecino había sido amenazado y golpeado por él después de tener un argumento acerca de un árbol caído. Él tenía una furia y un resentimiento que rebosaban y que no podían ser contenidos ya más. El rótulo debajo de su fotografía en la revista Times revelaba la gran verdad: Leonard Hill, responsable, respetable y resentido. Él era un hombre rebelde. La rebeldía de usted se manifestará de la forma más sorprendente. Un niño maltratado, un crimen de pasión, una lengua hiriente, el escapar del hogar, una lista larga de palabras profanas y feas, falta de armonía en el hogar, un testimonio arruinado. Yo le encomiendo delante de Dios para que usted trate de verdad severamente con ese gigante que puede estar adormecido en este momento dentro de su corazón, pero quizá por mucho tiempo. Me gustaría que usted pensara por unos momentos con respecto a su vida. Piense en los últimos días o tal vez semanas, si así lo prefiere. Analice profundamente dónde se encuentra usted. ¿Ve alguna señal de rebeldía ahí? Quisiera que pensara en esto. A lo mejor usted está diciendo: yo quiero que las cosas sean a mi manera. No voy a darme por vencido hasta que obtenga lo que yo quiero. No me importa quién resulte herido. Me niego a recibir consejos. No me importan las consecuencias. Si usted ha pensado así, usted está en rebeldía. Queridos amigos, queridos hermanos, son palabras peligrosas. Si esto le describe a usted, entonces se encuentra sentado en un barril de pólvora. Va a explotar en cualquier momento. Hay esperanza en el perdón de Cristo Jesús. Él está allí esperando a que usted le entregue esa confusión, ese gran resentimiento que tiene guardado en su corazón, que se ha convertido en un ácido que le está carcomiendo por dentro, por ese espíritu rebelde que usted tiene. Si usted nunca ha conocido a Jesucristo personalmente, vuélvase a Él. Pídale perdón por sus pecados y entréguele lo que está sintiendo. ¿Sabe qué? Él murió por ese pecado también. No presente excusas diciendo: pues es que yo soy así. No. Llame a las cosas por su nombre y diga: Señor, quítame esto en este momento. Déjeme ayudarle a orar. Hablemos con el Padre. Padre Celestial, te pido que de una manera muy personal y maravillosa traigas limpieza y esperanza a las vidas de algunos de tus hijos y de algunas de las personas que todavía no son tus hijos. Mientras escuchan este mensaje, provoca en su pensamiento y en sus corazones algo que les haga cambiar. Quita el egoísmo, la terquedad, la indiferencia, la resistencia y el desprecio. Cámbialo por el perdón. Líbranos de la esclavitud de nuestro propio pecado, Señor. Ayúdame, haz una obra en mi vida, de manera que yo ni siquiera tenga un mal recuerdo con el cual tratar. Revisa mi mente y saca todo aquello que no debería estar allí. Lléname de tu perdón, Padre. Haz lo mismo con aquellos que escuchan mi voz en este momento. Quita esa tendencia con la cual vivimos al borde del desastre en todo momento. Pero embárcanos en un nuevo camino, Padre, en tu camino, con una nueva ola de ánimo. Padre Dios, pido esto a través de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, quien nunca sintió nada, quien nunca tuvo algo en contra de alguien, sino que voluntariamente puso su vida por mí y por todos aquellos que hemos confiado en Él. Es en el nombre de Jesucristo en quien te pido todo esto. Amén.